Están esta mañana, mis queridos amigos y hermanos? Espero que estén muy bien, que el Señor les esté bendiciendo. Y bueno, en esta mañana quiero hacer un pequeño video con un tema diferente. Yo posteo un poquito de todo, que los niños, que la familia y eso, pero en esta mañana quiero tomar unos minutos para hacer un pequeño video con un tema diferente, pero un tema muy controversial en las redes sociales, más que todo en TikTok y YouTube, tema de religión. El tema es que si Jesús es Dios manifestado en carne, o que si Jesús es el enviado de Dios, parte de ese Dios trino, ¿no? Entonces, en las redes sociales, principalmente en TikTok y en YouTube, uno ve mucho eso, gente que se agarra del pelo casi, no literalmente, pero que se empiezan que hasta ofender yo no sé por qué, porque realmente como hijo de Dios, el Señor nunca nos mandó a eso. Pablo sí decía que había que contender acerca de la fe, también decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Bueno, por eso entonces sí hay como la necesidad digamos, de sentarnos un momento, compartir, escudriñar la palabra del Señor y poderla compartir. Quién sabe, para alguien va a ser de bendición. Entonces, pero mínimo, no quiero que sea de estorbo, no quiero que sea motivo de ofensa para alguien ni nada de eso, sino que sea de bendición. Entonces, pero el tema es que si Jesús es Dios, que si Jesús es una parte de Dios, de un Dios trino, de un Dios en tres personas. Bueno, yo creo que la recomendación que yo le daría a cualquier hermano, sea trinitario o como sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Basándonos en la Biblia, ¿qué tiene más peso? Lo que puedo decir en esta mañana es que ninguna de las dos doctrinas tiene una verdad absoluta, 100%, porque entonces no hubiera esta confusión, no hubieran hermanos trinitarios y no hubieran hermanos unicitarios, no unitarios, unicitarios. Entonces, por eso estamos acá esta mañana. Ojalá que lo que veamos, los versículos que podamos ver esta mañana sean de bendición para alguien y bueno, la enseñanza también. Mis hermanos, que si Jesús es Dios. Hablando de Jesús, el libro de Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Una vez un hermano trinitario me dijo que ustedes, los Jesús solos, me dijo, se basan en Hechos 2:38 y en Deuteronomio 6:4 para fundar su doctrina. Y no es así, mis hermanos. Con nuestra manera de pensar, nosotros podemos ir. Lo peor que podemos hacer como cristianos en general es agarrar esto sí y esto no. Esto sí y esto no. De la Biblia no. Si nosotros nos encontramos contra la pared en algunas situaciones, ahí hay un problema. Yo creo que no debe de ser así. Una vez a un señor le preguntaron que si cómo él podía explicar la doctrina de la Trinidad, a un señor muy conocido, no voy a mencionar nombres porque no estamos para eso acá, pero un señor que yo creo que ya murió ya él. ¿Cómo usted puede explicar la doctrina de la Trinidad? Y él dijo, no, la doctrina de la Trinidad tienes que aceptarla, no necesariamente entenderla, solo acéptala. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, está bien, esa es su manera de pensar. Como unicitarios, que creemos que Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo, para eso hay mucha escritura, pero hay algo muy directo que no tiene argumento, no hay manera de discutirlo, y es 1 Timoteo 3:16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No se puede evitar la pregunta. Como trinitario debería de existir esa pregunta. ¿Cuál Dios? ¿El Hijo? Tengan en cuenta algo, y es que la palabra del Señor en ninguna parte de la Biblia nunca dijo Dios el Hijo, dijo el Hijo de Dios. Esa fue la forma en que Él decidió introducirse a este mundo. Entonces, pero ¿cómo se origina todo ese plan de salvación? Yo creo que es necesario para nosotros poder fundar una doctrina, una manera de pensar. Nosotros necesitamos ir a toda la Biblia, pero al principio, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como dice 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios lo ha manifestado en carne. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál Dios? Hay un solo Dios. Pero entonces, todo el libro de Isaías, mis hermanos, para que nosotros podamos entender la doctrina, primero que todo necesitamos pedirle al Señor revelación. Necesitamos tener humildad. Y yo siempre utilizo el caso de Cornelio en el libro de los Hechos, cuando él recibe en una visión que llame a Pedro. Pedro viene, lo tiene que venir. Pedro no quería ir.
a esa casa. ¿Por qué? Porque Cornelio no era judío. Pedro era celoso, no quería ir porque, bueno, judíos no querían a otras razas. Pero entonces, el tema acá es, Cornelio fue humilde. Él era ya un cristiano, oraba todo el tiempo, hacía limosnas, él y toda su casa oraban y bueno, sus oraciones habían llegado, dice. Pero Cornelio necesitaba algo, necesitaba el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, ese es otro tema, me desvié un poquito. El tema es que si Jesús es Dios. Mis hermanos, ¿cómo se origina, cómo Dios planeó todo este plan de salvación? Vayamos al libro de Isaías. ¿Cómo se promete todo esto? Recordando y con una cosa en mente. En la palabra del Señor no hay contradicción. No hay confusión ni contradicción. Nosotros nos confundimos. Entonces, sí es cierto que San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Está en contradicción esa parte con todo esto que vamos a leer ahorita en el libro de Isaías. No todo, vamos a leer algo rápidamente. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y no lo voy a pronunciar quizá o citar exactamente como está porque los he memorizado. El principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es que ese niño que iba a nacer iba a ser llamado Dios fuerte? Increíble, ¿no? Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es vuestro legislador, Jehová es vuestro rey. Y mira lo que dice, Él mismo nos salvará. ¿Cómo es eso que Dios va a mandar a su Hijo? Isaías 35:3-6, fortalecer las manos cansadas, enderezar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Otra vez la pregunta, ¿cuál Dios viene? Dice Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Volviendo a los versículos anteriores que dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Mis hermanos, toda la palabra del Señor, y en esto no van a estar en desacuerdo ustedes, toda la palabra del Señor enseña que Dios es un Dios misericordioso y que Dios es un Dios amoroso. Pero si nosotros como trinitarios creemos de la manera que creemos, nosotros prácticamente estamos pintando a un Dios muy amoroso, muy compasivo, muy misericordioso, pero que siempre siempre está enviando al Hijo. No, pues ve tú allá a morir, ve tú a sufrir. Si ustedes se dan cuenta, si son tres, ¿no? Por un momento vamos a suponer que son tres. El Hijo es el único protagonista en todo. De acuerdo a San Juan 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hablando de Jesús. Jesús es el Dios mismo, el mismo Dios creador del Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero entonces, ¿cómo es posible? Seguimos pensando que Él es tres, ¿no? Pero ¿cómo es posible entonces que el Padre siempre envía? El Hijo es el único protagonista. El Hijo es el que creó, ¿no? De acuerdo a San Juan 1, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, hablando de Jesús. Él es el que creó el mundo. Él es el que vino, Él es el del que habla Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Como oveja fue llevado, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo eso, ese sufrimiento que habla que Él iba a pasar, está hablando de Jesús. Jesús es el protagonista también allí, Jesús es el creador, Jesús es el protagonista. En el día que Él vuelve por su iglesia y que desde las nubes Él arrebata la iglesia, ¿quién viene? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que viene. La segunda venida, la siguiente vez que Él viene con todos sus ángeles a derrotar al diablo en la batalla aquella en el Armagedón, ¿quién es el que viene, hermanos? Jesucristo. Viene Él nuevamente. ¿Quién es el que aparece en el trono sentado en el Apocalipsis? Jesucristo. Él es el que aparece allí, mis hermanos. Él es el único protagonista en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mis hermanos, como les dije al inicio, tenemos que ver qué tiene más peso. Como trinitarios, como unicitarios, tenemos que dejarnos de todo tipo de pelea, tratar de ser de bendición unos a otros y volvernos a la palabra del Señor, parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, dice la palabra del Señor, y ver a dónde es que tenemos que estar parados. Mis hermanos, hay muchas iglesias, hay muchas creencias,
dice que 80 son las reinas y 60 las concubinas o algo así dice, y las doncellas sin números. Pero una es la amada mía, una es la perfecta mía, dice. Entonces hay muchas iglesias, hay muchas maneras de creer, hay muchas doctrinas, pero hay una sola iglesia, hay un solo evangelio y será predicado este evangelio, dice, del reino, y entonces vendrá el fin. También dice la palabra del Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las ciudades o en todas las naciones, pero empezando desde Jerusalén. Tenemos que volvernos a la palabra del Señor y ver qué tiene más peso. Tenemos que ver qué hizo la iglesia anterior. Como les digo, un hermano trinitario me decía que no, que nos agarramos de Hechos 2:38 nada más. No, es necesario leer todo el libro de los Hechos para entender qué hacía la iglesia anterior. Mis hermanos, el Señor en Lucas 24:49 creo que es, a los discípulos Él les dijo, no se vayan de Jerusalén todavía hasta que seáis investidos de poder, es decir, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, vean qué hacían ellos después. Pedro y Juan iban a la puerta, de la puerta de aquel lugar, de aquel templo, cuando encontraron a aquel paralítico. No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. De ahí en adelante, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pedro en el pórtico de Salomón. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo predicando. Eran azotados, eran encarcelados, incluso eran matados, apedreados. ¿Por qué? ¿Porque iban allá haciendo bulla? No, por predicar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre aborreció el nombre, porque él sabe que en ese nombre hay poder. Hay muchas iglesias de todas las creencias, pero hay una iglesia que lleva el nombre, mis hermanos. Eso es lo que les quiero dejar en esta mañana, este consejo, este mensaje, esa escritura, para que ustedes, por su propia, manera, lo puedan escudriñar, lo puedan estudiar y llegar a una conclusión y a ver qué tiene más peso. ¿Qué es lo que enseña toda la palabra del Señor? Todos los evangelios lo enseñan. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5 dice, ¿quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? No una parte de Dios, Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice 1 Timoteo 3, 1 Timoteo, no sé dónde está, por ahí en el 2 o en el 3, dice que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es ambos. Dice Colosenses que dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Jesucristo es el protagonista en toda la Biblia, mis hermanos. No es que el Padre envía al Hijo todo el tiempo. No sería un Dios amoroso entonces. Claro, pues cómo no va a ser amoroso si tu Hijo es el que siempre está sufriendo. No. Jesucristo es Dios manifestado en carne, eso es lo que nosotros creemos. Cualquier comentario, preferiblemente que sean con respeto, cualquier comentario es bienvenido. Lo escudriñamos, lo vemos por la palabra del Señor, a ver si lo estás tomando como lo debes de tomar. Pero como te digo nuevamente, no se trata de que si los pentecostales, que si los trinitarios, ¿qué es lo que la palabra del Señor dice? ¿Qué es lo que tiene más peso? Bueno, pues, Dios les bendiga.